Hola, buenas tardes. Aquí estamos un viernes más. Estoy haciendo un poquito de tiempo mientras os vais conectando, vais llegando poquito a poco. Hola Nuria, ¿qué tal estamos? Un viernes más, nos vamos a ir uniendo poquito a poco. Ya tengo por aquí a Tati, qué puntual eres, Tati. Tati es de Haré la Formación y hoy vamos a hablar de la normativa, límites, vamos a hablar por qué es importante el currículum, qué es básico para entender. Y bueno, Tati nos va a sacar de muchas dudas acerca de todo lo relacionado con la legislación educativa, ¿vale? Ya sé de alguna que se ha cogido incluso las palomitas para ver lo que es el directo. Me parece genial. Me alegro un montón de que se os vais uniendo poquito a poco por aquí. Y ahora voy a buscar ya a Tati. No he preguntado a ninguna. Si se escucha bien, si no se escucha bien. Hola, hola. Hola, buenas noches, Tati. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal se escucha? No sé, yo te escucho con un pelín de ruidillo ahí, de este ruidillo que no sabemos si es de conexión o de lo que sea, ¿no? A ver. A ver, ponte los cascos, porque a Vamos. veces es que ayer incluso con Patri de la monachita, con los cascos fue mucho mejor el directo, ¿no? Con eco, nos dice Beatriz. Espera. Deciros que esta es una de las entrevistas más solicitadas de legislación normativa educativa y que espero que tengáis todos lápiz y papel para tomar nota porque es muy importante. Tati es una gran profesional del tema de la legislación, controla muchísimo de legislación y prueba de ello fue que me lo han pedido muchísimas personas esta entrevista, ¿vale? Entonces, se corta un poco la imagen, Tati, ¿bien? ¿Estás ahí? Sí, estoy Sí, aquí. estoy aquí. ¿Me escucháis ¿Me ahora? escucháis ahora? Yo ahora te escucho genial. ¿Tú me Vale. escuchas bien? ¿Se nos escucha bien? Beatriz, que andas por ahí con tus palomitas, ¿nos puedes decir qué tal se nos escucha? Yo espero que bien. ¿Sí? Vale. Yo creo que si no ya nos habrían dicho que se escucha mal o que hay mucho eco, cosas así, ¿no? Vale. Tati, cuéntanos un poquito de qué nos vienes a hablar. Ya te voy a dejar que te explayes. Es un tema que da para mucho. Mucho. Ya lo sé. Pero es necesario abordarlo y yo creo que más con los tiempos que corren y con las circunstancias en las que estamos, ¿no? Y que tenemos tanta incertidumbre y tanto miedo y que siempre vamos al currículum y siempre vamos a los mitos que hay en el currículum. Entonces yo te voy a dejar que te empieces por donde tú quieras y que abordes el tema y después si van surgiendo preguntas que la gente nos vaya preguntando y que las voy trasladando. ¿Te parece bien? Perfecto. Perfecto. Vale. Lo primero creo Creo que que debemos de debemos de decir decir que es un que tema es un que tema que no es tan no es bonito tan como bonito otros como otros que tratas aquí, tratas ¿no? aquí, Pues ¿no? los Pues los espacios, el espacios, el material y ese material y tipo de ese tipo cosas. de cosas. La La normativa es normativa algo es de la algo de que la que... Interesante. No se trata solo de estético o bonito, no, sino que yo creo que es necesario abordar este tema y que había mucha gente interesada en el tema. Vale, entonces todos los temas son importantes. Sí, Sí, es un tema es un tema necesario. Lo que necesario. pasa Lo es que que pasa es que abordarlo quizá abordarlo no sea quizá no sea tan tan entretenido como otro entretenido como tipo otro de de cosas. cosas. Normalmente la Normalmente la normativa normativa educativa educativa la vemos la vemos como un como un ogro, algo ogro, que algo que viene viene sobre todo a sobre todo a estorbarnos. estorbarnos. Y cuando Y hablamos de cuando hablamos de normativa normativa educativa, educativa, hablamos sobre hablamos todo sobre de todo de esa esa burocracia, burocracia, papeleo papeleo y demás, y que demás, creo que creo que eso que eso es lo que nos es lo que nos asusta de la asusta de la normativa. normativa. De todos De todos modos, modos, yo yo pienso que la pienso que la normativa normativa es es importante para que importante para que sepamos cuál es sepamos la cuál es la base de la que base de la tenemos que que tenemos que partir, partir, qué qué posibilidades posibilidades tenemos tenemos y qué y qué límites nos límites pone nos esa pone esa normativa. normativa. Y Y quizá quizá debemos ser debemos ser muchísimo más muchísimo más conscientes conscientes de cuáles de son las cuáles son las posibilidades que nos posibilidades que da, nos porque da, muchas porque veces la muchas vemos veces la como un vemos como un límite y no es límite y tanto no es tanto límite como límite como posibilidad. posibilidad.
Si ya partimos de lo que nos dice la LOMCE como nuestra base de nuestro sistema educativo, nos establece una serie de principios y fines fantásticos y maravillosos. Y si nosotros basásemos toda la educación en esos principios de igualdad, de oportunidades, la atención a la diversidad, todo ese tipo de principios son maravillosos. Lo que pasa es que nos olvidamos por el camino. Y nos centramos en el libro de texto y nos olvidamos de todas esas posibilidades que nos da la normativa. Entonces creo que es importante conocerla para trabajar de forma adecuada. Quizá que se oye con un pelín de eco y que yo lo oía muy alto. Voy a ver si me pongo yo los cascos, porque a veces ya sabes cómo va esto, que los tengo aquí, a ver si ahora al ponerlos pues no hay tanto eco, ¿vale? Porque va en función de los datos, de la wifi, de 20.000 cosas, ¿vale? No sé si ahora tú me escuchas o no, se escucha, no sé, pregunto otra vez. no. Yo no te escucho. Habla ahora, que ahora creo que sí. Si tienes los cascos puestos, yo te escucho bien y yo no me Ahora, escucho con eco. ahora Pero te bueno, escucho a es ti. cuestión Ahora de sí. ahí de dar con la clavija. No. Vale, no se nos escucha bien. A ver, esto es un dilema. Los directos son así, ya lo sabéis. Entonces, a ver. Bueno, más o menos sigue avanzando un poquito porque Vale, el tiempo ahora sí va que te... corriendo, Instagram nos deja un tiempo ahora, ¿ves? Vale, Es cuestión perfecto. de dar ahí con la clavija oportuna, ¿vale? Entonces, cuéntanos, bueno, esa parte sabemos que es como algo que tú dices, ese monstruo que no nos gusta, pero que hay que abordar, ¿vale? Sí, creo que además es algo que se trabaja cuando nos estamos preparando para las oposiciones, para acceder a la escuela pública. Sí que es algo que se está preparando, que nos preparamos muy bien y que sabemos mucho, pero creo que el problema de todo esto es que en el momento en el que ya accedes, la gente deja de preocuparse por la normativa y entonces sigue saliendo normativa nueva, siguen saliendo protocolos nuevos que tienen una información maravillosa y no hay nadie, normalmente en los centros educativos, y la gente que esté trabajando en centros educativos nos lo puede decir, que se preocupe en hacer difusión, en enseñar esos protocolos, sino que simplemente aparece un anuncio en la página de la Consellería y el que tiene interés lo lee y el que no tiene interés no lo lee y entonces pues trabajamos muchas veces a espaldas de lo que esa normativa nos dice. Lo que decíamos y una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que la base de nuestro trabajo es el currículo y no lo conocemos. Entonces, muchas veces hacemos cosas un poco incongruentes con lo que nos marca el currículum, porque la mayoría de las veces lo que hacemos es guiarnos por esos libros de texto que ponen los números romanos en tercero y les hacen escribir a los niños en 400 ejercicios el número 85.723, cuando el currículum en tercero nos dice que los niños deben conocer los números romanos para la datación de fechas históricas, con lo cual la datación de fechas históricas son siglos, si estamos en el siglo XXI, pues más allá de eso, pues no sería necesario, pero como nos empeñamos en hacer lo que nos dice el libro de texto, pues muchas veces nos confundimos. En infantil pasa otro tanto de lo mismo. El currículum de infantil parte de la realidad más próxima de los niños y de las niñas. ¿Qué hacemos en los centros educativos? Pues nos vamos a Egipto, pues porque nos gustan a nosotros las pirámides y los niños no conocen pues el monumento que tienen cerca de su casa, que pueden tocarlo, que pueden visitarlo, que pueden hacer una foto en directo de ese monumento y nos empeñamos en hacer esos proyectos maravillosos sobre Hollywood y sobre la India y sobre los egipcios que están súper alejados de la realidad de los niños y eso no es lo que nos pide el currículum. Entonces yo creo que muchas veces consideramos el currículum como algo horrible y malísimo cuando el problema que tenemos es que no lo conocemos, no conocemos el currículum. O que lo interpretamos demasiado al pie de la letra o lo tomamos como si fuese Para mí a veces yo digo, a ver, que el currículum no es la Biblia, es decir, te dice una aproximación, un acercamiento, nombra ciertas palabras
y parece como que, es que me lo dice el currículum. Vale, sí, el currículum te dice, pero lee un poco más, abre un poco más, ten un poco más de mira de lo que es el currículum en sí también, yo creo, ¿no? Lo que nos dice el currículum también, y que es una parte muy importante, y ya nos lo dice la LOMCE también, que los centros tenemos autonomía organizativa y pedagógica y de gestión. De modo que esa autonomía pedagógica y curricular nos permite adaptar ese currículum a las necesidades que tenemos en el centro, desde la realidad del propio centro, el sitio en el que está ubicado, la realidad de las familias, la socioeconómica, las características propias del edificio. Podemos trabajar en un colegio con aulas enormes y en un colegio con aulas pequeñísimas que no nos permiten llevar a cabo ciertas actividades. Tenemos que usar los patios o salir incluso al pabellón municipal que tenemos enfrente del colegio. Entonces, el currículum lo que nos permite, y la ley lo que nos permite, es adaptarnos a nuestra realidad y es algo legal, es decir, no estamos haciendo ninguna ilegalidad. Lo único que nos piden es justifica lo que estás haciendo, ¿vale? Y entonces ahí entra esa parte de burocracia, esa parte que tenemos que hacer y que nos cuesta tantísimo, que tiene que ver con esos documentos de centro que debemos tener actualizados y que tenemos que hacer públicos y que nos cuesta muchísimo que las familias conozcan cómo trabajamos, cuál es nuestra filosofía, cuáles son nuestros criterios, nuestros estándares de aprendizaje, qué instrumentos vamos a utilizar en la evaluación, y eso nos cuesta muchísimo. Pero la normativa nos da total libertad para hacer lo que nosotros queramos. Yo no conozco ningún centro y a ningún inspector que presentando un proyecto bien justificado haya dicho esto no se puede hacer. Lo que tú no puedes hacer es meter un conejo en clase y no tenerlo justificado, ¿no? Porque eso es una realidad que nosotros vivimos. Un maestro en un momento dado decidió meter un conejo en clase, pero no había una justificación pedagógica para meter ese conejo en clase. ¿Estaba mal el conejo en clase? Pues quizá no, y los niños iban a aprender muchas cosas, pero tú, cuando viene un señor inspector que tiene una queja, lo que tienes es que tenerlo justificado. Y en el momento que tú tienes justificado lo que haces en tu centro, no tienes ningún problema. Puedes estar todo el día en el huerto y nadie te va a decir nada. Puedes salir a la charca y no va a pasar nada. Puedes salir todos los días y hacer una salida diaria y nadie te va a decir nada. Lo único que tenemos que conocer cuáles son los mínimos que nos exige nuestro currículum y tenemos que hacer una adaptación adecuada a las características propias tanto del centro como de la comunidad educativa como de los niños y niñas que tenemos en el aula. Con lo cual, el currículum está ahí, pero es la Biblia, por un lado, es la Biblia porque es lo que nos tiene que guiar, pero a la vez nosotros podemos interpretarlo de múltiples formas y no pensar que es algo que nos está limitando, sino que es algo que está ahí y nosotros podemos hacer lo que queramos con él, casi sin ninguna limitación, porque si hacemos un repaso de cuáles son los elementos de ese currículum, los objetivos se pueden adaptar al máximo hasta llegar a las adaptaciones curriculares para aquellos niños y niñas que necesitan ya una adaptación súper específica. Los contenidos los puedes elegir. Ahí solo el currículum nos da unas pautas, pero tú puedes, cuando te habla de la vida en sociedad en el currículum de educación infantil, pues tú puedes hacerlo como tú quieras. Y si en tu pueblo hay una fiesta tradicional determinada, puedes trabajar esa fiesta y no es necesario que trabajes una fiesta que se da en otro sitio. Y en ese caso está súper abierto. Los contenidos, por supuesto. Y sobre todo, lo que nos permite adaptar el currículum es la metodología. Puedes llegar a lo que te pide el currículum de múltiples formas. Y yo creo que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Y que eso sí que entronca con otras muchas cosas que nos vas enseñando en los directos sobre el material, el uso del espacio, el uso del tiempo, una enseñanza más respetuosa, incluir las emociones que están en el currículum y no lo sabemos. ¿Qué nos pasa muchas veces con el currículum? Que como no lo conocemos, a nosotros si nos dicen el área de lengua castellana, todo el mundo piensa en leer, escribir el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Y nos olvidamos que dentro del área de lengua castellana también está un lenguaje respetuoso con los hombres y con las mujeres, que también está las emociones, que también está la interpretación de muchas cosas. Con lo cual creo que el problema que tenemos sobre todo es eso. Hablamos de matemáticas y pensamos en números, pero es que las matemáticas son números, es estadística, es geometría, es arte, son muchísimas más cosas. Entonces creo que el problema que tenemos cuando trabajamos es que no conocemos cuál es el currículum y además tenemos como una idea muy sesgada porque no nos molestamos en leerlo adecuadamente.
y es una prueba que hago muchas veces con los opositores que vienen a nuestra academia, ¿no? Cuando les propongo en un supuesto, vamos a hacer una propuesta práctica en la que se trabaje la competencia en comunicación lingüística. Y ya les digo, no vale lengua castellana, porque es una competencia que yo puedo trabajar desde las ciencias, desde la educación física y desde el arte. Entonces, creo que el desconocimiento del currículum muchísimas veces nos hace caer en hacer en el aula siempre lo mismo en lengua, siempre lo mismo en mate, siempre lo mismo en sociales, teniendo en cuenta que además el currículum en cuanto a las orientaciones metodológicas nos habla siempre del tratamiento integrado de las áreas en las que podamos hacer unir cosas, el trabajo por proyectos, el aprendizaje significativo, la actividad del niño, el maestro como guía, y como no nos lo leemos, pues pensamos que lo que está bien es lo que nos dice el tema 15 del libro de lengua castellana. Y si en el tema 15 dice que toca hacer la carta, pues tenemos que hacer la carta independientemente de que estemos en el verano y nos apetezca muchísimo más hacer una guía turística por o un decirlo de diario. alguna manera, por ejemplo, manipular hielos o cosas así de ese estilo, ¿no? Exacto. Entonces creo que debemos conocerlo y que no debemos tenerle miedo y que la base, sobre todo, para hacer una buena actuación con los niños y niñas y programar bien, es conocer el currículo en profundidad. Y creo que ahí cojeamos el 90% de los profes, porque es muy amplio, porque es así como poco preciso y eso cuesta. Y que además después llega el mes de septiembre y la señora jefa de estudios, como es mi caso, te está ahí azuzando, entrégame la programación, y lo que hacemos en el 90% de los casos es copiamos y pegamos la programación que ya hicimos hace 7 años, que no tiene nada que ver con la realidad que yo tengo en mi aula, y además voy a hacer una adaptación curricular a este niño, buah, paso porque da mucho trabajo, hay que hacer mucho papeleo, tengo que conocer muy bien el currículum para saber dónde está y dónde no está, con lo cual pasamos del tema y copio, pego y, y ya está. Y es lo que hago. Entonces creo que es obligación de todo maestro conocer el currículum y revisarlo cada año. Y este año, de forma muy especial, teniendo en cuenta que los niños llevan en su casa 6 meses y que sí que hemos desarrollado el currículum, pero que ha sido de una forma diferente. Y creo que no debemos buscar única y exclusivamente aquellas cosas que no hicimos, sino que debemos buscar todas esas cosas que estos niños y niñas en sus casas han aprendido, que probablemente no las habíamos programado, pero los pequeñajos de infantil aprendieron todos seguramente a vestirse, a lavarse, a trabajar en el huerto, a hacer una receta de cocina, que probablemente eso estaría en nuestro currículum de una forma un poco reducida, y seguramente ahí sí que han ampliado muchísimo los conocimientos. Lo mismo en primaria. El desarrollo de la competencia digital en estas épocas ha sido increíble por parte de los niños, porque yo, tutora de tercero, mis niños tenían muy poquita competencia digital y eh, son capaces de hacer un montón de cosas que no eran capaces, con lo cual yo, cuando llegue a mi cole, lo primero que tendré que hacer es estos niños, ¿qué es lo que han aprendido? Y creo que muchas veces, en lugar de buscar lo que no saben, debemos buscar lo que sí han aprendido gracias a esta situación. Y este año también la normativa creo que va a ser muchísimo más flexible en cuanto a la oportunidad que nos da de adaptar el currículum a las nuevas circunstancias, aunque debemos ser también muy conscientes de que eso nos va a dar mucho trabajo, que no nos va a valer copiar y pegar la programación del curso anterior. Entonces creo que, así en cuanto a este bloque del currículum, creo que es importantísimo conocerlo, leérselo, leer las orientaciones metodológicas, ver cuáles son aquellos aprendizajes mínimos que deben tener los niños y niñas, y creo que debemos irnos, como siempre digo yo, olvidarnos tanto de los conceptos, que los conceptos es algo que va y viene y que vamos repitiendo a lo largo de toda la escolaridad, y si tenemos hijos de distintas edades. A mí me coincidió un año que mi niña de tercero estaba estudiando la prehistoria y mi hijo en primero de bachillerato estaba estudiando la prehistoria. Estaban estudiando lo mismo con más amplitud. Entonces,
debemos dejar de centrarnos tanto en esos aprendizajes conceptuales y darles a los niños más posibilidades de actividad, con muchísimos más objetivos procedimentales en los que los niños tengan que actuar, y no nos olvidemos de las actitudes. Si conseguimos unas buenas actitudes cuando son pequeños en la base, de cara al aprendizaje, el aprender a aprender, el aprender a lo largo de la vida, eso es algo que llevan aprendido y que van a conseguir en el futuro, ¿no? Creo que muchos de los que se están uniendo ahora a esto demuestran que ese trabajo se hizo antes, porque si no, un viernes con este calor a las 9 de la tarde no estaríamos aquí, ¿no? Es decir, que se trabajó el aprender a aprender, el querer seguir formándonos y seguir aprendiendo, y estamos aquí a las 9 de la noche un viernes del mes de julio, porque si no estaríamos en la playa o tomándonos una caña. Entonces, si lo trabajamos desde pequeños, eso va a ser muchísimo, muchísimo más fácil. Totalmente de acuerdo. Yo siempre pongo también un ejemplo, es decir, cuando vemos el currículum es como si tú vas a una farmacia y compras un medicamento y ese medicamento no trae prospecto. No volverías a la farmacia a reclamar y decirle, oye, mira, no me traía prospecto este medicamento. Te daría cierta desconfianza, evidentemente, ¿no? Sería como, yo a qué me tengo que atener, ¿no? Pero esa parte es en la que yo digo que también es necesario sí verlo y que siempre ojeamos un poco el prospecto de ese medicamento para ver cómo es ese medicamento y si atiende un poco a lo que yo, pues evidentemente estoy sufriendo, entre comillas, ¿no? Para, imagínate, pues me imagino unos simples granos en un brazo, pues quiero ver que realmente me va a dar solución a eso. Pienso lo mismo con respecto, haciendo una parábola, ¿vale? Una comparación, en sentido del aula, ¿no? Tengo que ver que me va a dar respuesta a lo que yo voy a hacer, y sí en ese sentido de leerlo y estar atenta, pero yo me refería no de la Biblia en el sentido de, es que si de aquí no puedo salir de aquí, ¿no? En ese sentido es lo que me refería un poco, ¿no? Pero sí, podemos pedir ayuda, tenemos compañeros que seguramente sepan un poco más cómo interpretarlo bien en un sentido, apoyarnos, pero tendemos yo creo que un poco a pecar de dejarlo de lado y tampoco de pedir ayuda, no vaya a ser que vean que no lo tengo bien, que vaya a ser que, o sea, esa parte desconfiamos incluso de nosotras mismas, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a pedir ayuda con el currículum si ya se supone que lo tengo que saber, ¿no? Bueno, se supone, pero somos conscientes de que a veces no lo conocemos. Entonces, yo creo que todos los que nos están escuchando deberían plantearse antes de empezar este curso, leerse el currículum de su nivel, y no solo el de su nivel, porque muchas veces es necesario saber de dónde vienen los niños y a dónde van a ir. Es decir, a mí me ayuda mucho comparar el currículum. ¿Qué hace un niño en segundo? ¿Qué le voy a pedir yo en tercero? Porque ¿a dónde quiero que llegue en cuarto? Es decir, si yo no tengo una visión horizontal de cómo se va ampliando el currículum, es imposible que lo trabaje de forma adecuada. Y en infantil, que el currículum infantil es muchísimo más abierto porque es para un ciclo y no nos lo secuencia, ¿no? Porque el de primaria sí que está secuenciado por niveles, pero el de infantil no. Pero ese es el trabajo que yo tengo que hacer. Tengo que secuenciar esos aprendizajes que quiero que los niños adquieran. Y yo creo que la base también es centrarnos, buscar unos mínimos, y a partir de esos mínimos al que pueda más le doy más, y al que no pueda tengo que hacer que llegue, y van a llegar porque todos llegan. Hay que creer en ellos y hay que darle las herramientas necesarias y utilizar una buena metodología. Al final el currículum, si seguimos con la comparación del medicamento, el currículum lo que nos da es todos los elementos básicos que tenemos que tener, y después nosotros somos como el médico y vamos a decidir cómo lo dosificamos. Y hay quien del mismo medicamento necesita 3 tomas durante 10 días y hay el que necesita 5 tomas durante 15 días. Bueno, pues entonces con los mismos ingredientes vamos a darle a cada uno la dosis adecuada de cada cosa, y no va a ser lo mismo en motricidad que en emociones, y no va a ser lo mismo en emociones que en matemáticas. A cada uno lo suyo en su justa medida, con lo cual es súper importante que todo el mundo conozca el currículum desde la base para conocer de dónde vienen nuestros niños y a dónde van. Y de ahí también es muy importante, en cuanto a eso, es que hagamos una evaluación adecuada. La normativa también nos habla de la evaluación, ¿no? Y nos dice que la evaluación tiene que ser global, ¿vale? Continua y sobre todo formativa. Es decir, nos tiene que servir como una propuesta de mejora.
Si yo evalúo solo para calificar, esa evaluación no sirve de nada. La evaluación solo es válida si me permite mejorar. Alguien me decía en una clase del otro día que poníamos un ejemplo de una evaluación y hablábamos de un semáforo amarillo, rojo y verde, y me decía, pero Tati, es que eso suena feísimo en infantil, ¿el niño cómo se va a evaluar diciendo si lo hace? Claro, yo le decía, sí, es cierto, el niño tiene que ser consciente de lo que no es capaz de hacer. Lo que nosotros tenemos que darle es la posibilidad de que sea capaz de hacerlo. No fijar qué tengo que hacer para conseguir, para llegar al objetivo que se me ha propuesto. Entonces, creo que esa evaluación también es muy importante. En cuanto a la evaluación, tenemos normativa específica para educación infantil y normativa específica para educación primaria, y no debemos olvidarnos que no solo vamos a evaluar lo que hacen los niños, sino que nosotros también tenemos que evaluar nuestra práctica educativa. De modo que muchas veces nos resulta muy fácil hacer una rúbrica para evaluar a la expresión oral de un niño, pero nos olvidamos de hacer esa rúbrica para evaluar nuestra práctica educativa. ¿Qué es lo que ha estado bien de lo que yo he hecho? Y ahí sí que muchas veces es muy interesante. En las escuelas infantiles del primer ciclo la pareja educativa es maravillosa, pues porque hay cosas que dos son capaces de ver y que uno no es capaz de ver, y debemos abrirnos y dejar que otros compañeros, otros profes, los padres, las familias, el equipo directivo, la inspección educativa vengan y nos evalúen, porque la única manera de mejorar es haciendo una buena evaluación. Por eso yo muchas veces cuando la gente nos habla de las evaluaciones individualizadas, de la evaluación del proceso educativo, quizá no estén bien planteadas de cara a los niños, que no sean respetuosas con los niños. Igual a lo mejor tenemos que cambiar el sistema, pero sí que tenemos que incluir la evaluación en nuestra práctica diaria y tenemos que sistematizarla y tenemos que ser capaces de ver qué es lo que hacemos bien para poder repetirlo y también ser conscientes de cuántas cosas hacemos mal para poder variarlas. Y la normativa en ese aspecto es muy clara. Por otro lado, esa misma normativa nos exige que al final del curso y a lo largo del curso cubramos una serie de documentos de evaluación. Y creo que esos documentos de evaluación muchas veces son los grandes olvidados, porque sí que lo vemos como algo súper burocrático y tenemos 25 niños por aula y tengo que cubrir un papel enormísimo de 25 niños y creo que no lo hacemos con la atención y el cariño adecuado y que muchas veces hacemos un copia y pega de unos a otros y no hacemos una evaluación y no dejamos por escrito una buena evaluación que pueda ayudar al compañero que viene detrás a conocer cuáles son las necesidades y carencias de los niños. De ahí que también creo que es interesante que seamos conscientes y que conozcamos dentro de la normativa cuáles son esos documentos de evaluación y cuáles son los documentos de evaluación que debemos exigir cuando llegamos a un cole por primera vez. Oye, necesito ver el documento de evaluación, el informe final de este niño, necesito ver las actas de evaluación, las observaciones que se pusieron. Eso es importantísimo para conocer en qué situación están los niños. Y es un derecho que tenemos los profes y que muchas veces, pues por el motivo que sea, pues no lo utilizamos y yo creo que sí que sería muy, muy interesante también. La evaluación es un punto importante. Y después, dentro de esa evaluación, también debemos tener en cuenta que no vamos a evaluar solo nosotros, que debemos darle la oportunidad a los niños de que se autoevalúen y de que evalúen a sus compañeros, de que se hagan conscientes de su aprendizaje, porque el aprendizaje competencial exige eso, aprender a aprender exige saber en qué punto estoy y qué tengo que hacer, con lo cual la evaluación es otro aspecto súper importante y tiene normativa específica que también debemos conocer. Yo también le digo, también, por ejemplo, lo que decías tú, los documentos de un centro. Cuando a veces tengo dado charlas a los padres, me dicen, ¿cómo sé si este colegio me va a convencer o no me va a coger? Le digo, pide el proyecto curricular, son las señas de identidad de ese centro. Y muchos padres no piden el proyecto curricular del centro por temor a que estén pidiendo algo que no, a lo mejor no les pertenece o por temor a... ¿Y cómo le voy a pedir eso a un centro? Pues tienes que pedirlo a un centro proyecto curricular para ver cómo es ese centro y si realmente te convence ese centro, ¿no? Cada vez son más los centros en el que tienen esos documentos, tanto su proyecto educativo como sus concreciones curriculares, las normas de organización y funcionamiento del centro, el plan de convivencia, ahora el plan de igualdad. Son documentos súper importantes que debemos hacer públicos y que tenemos derecho a conocer. Es más, es una obligación de los centros hacerlos públicos, con lo cual no debemos tener miedo. Si los necesitamos,
tenemos que conocerlos y tenemos que pedirlos y nos los tienen que facilitar, porque eso es lo que tú dices, sobre todo a la hora de elegir centros. Creo que en ese aspecto sí que los centros están mejorando mucho, están haciendo muchísimo más públicas todos sus documentos de centro, hacen jornadas de puertas abiertas, con lo cual creo que en eso sí que se está mejorando. Aún así, hay mucho que mejorar, teniendo en cuenta que a la hora de elaborar los documentos de centro, los centros también lo tienen muy complicado porque la normativa es muy farragosa. Tenemos un reglamento orgánico del 96 y sobre ese documento que nunca se derogó se han ido añadiendo cosas y cosas y cosas, con lo cual los documentos como que pierden la estructura y no sabes dónde tienes que buscar cada cosa. Entonces sí que es una cosa importante que deberíamos solicitar todos a la Administración, que se molesten en arreglarnos el reglamento orgánico y que nos hagan algo más actual y que nos lo modifiquen, porque estamos trabajando con normativa del 95 y del 96. Que... Pero paras a pensar y son casi más de 20 años. No, muchos más. Digo, más de 20 años, ya dije, sí, sí. Por lo bajo, ¿no? Y con lo cual sí que se tiene que cambiar. Claro, no sé si alguien quiere, mientras tanto, formular alguna pregunta para Tati. Puedes seguir hablando porque me parece un tema súper interesante, pues digo, y que es necesario que se aborde. Y estábamos en la parte, quizás ahora íbamos hacia la parte de el alumnado con necesidades educativas, también lo ibas a tratar, ¿no? Exacto. Un poco. Vale. La autonomía pedagógica y organizativa que tenemos nos permite, una de las cosas que nos permite es atender a la diversidad, teniendo en cuenta que la atención a la diversidad es un principio de nuestro sistema educativo, con lo cual debemos atenderlo en todo momento. Todos estos documentos de los que hablábamos, la evaluación, el currículum, tiene y debe adaptarse a la diversidad. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos permite la ley? La ley lo primero que nos dice, nos da como una definición de lo que es un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Y en cuanto a esa definición, nos habla de esos alumnos que en un momento dado o a lo largo de toda su escolaridad van a necesitar apoyos diferentes, pero no solo porque tengan una discapacidad reconocida, sino por sus intereses, por su estilo de aprendizaje. Cuando atendemos a la diversidad, debemos tener en cuenta que la atención a la diversidad no es solo la atención a aquel niño que viene con la etiqueta, que hay niños que ya llegan al cole o que conocemos que ya vienen con esa etiqueta, es que es un niño es el niño con TDAH, con TEA, con síndrome de Down. No, esos niños por supuesto que hay que atenderlos y los atendemos y yo creo que esa atención a la diversidad está muchísimo más contemplada, cuando es algo evidente es como más fácil atenderlos, pero la atención a la diversidad incluye a la totalidad del alumnado y ahí es donde nos permiten adaptarnos a sus ritmos. Es que el niño, el periodo de adaptación dura 15 días, pero es que sigue llorando. Bueno, pues es que la atención a la diversidad te va a permitir que ese niño, si necesita un mes, pues que tenga un mes. Claro. Entonces, es súper importante no solo adaptarnos y adaptar el currículum y adaptar nuestra intervención para aquellos niños con, como le llamo yo, niños con, sino que nuestra atención debe estar encaminada a la atención de todo el alumnado, de todos, por sus intereses, por sus motivaciones, por su ritmo de aprendizaje, por su estilo cognitivo, pues por el motivo que sea, tenemos que adaptarnos. Yo siempre pongo de ejemplo en mis clases que cuando yo decido sentar al niño zurdo en un lado de la mesa, estoy adaptando mi intervención y estoy adoptando una medida de atención a la diversidad. Cuando tú al niño zurdo lo colocas en el lado de la mesa, que sabes que no va a entorpecer el trabajo de su compañero ni su compañero a él. Cuando tú al niño tímido le permites hacer una grabación y no lo haces hablar delante del resto, pues estás haciendo una atención a la diversidad. Cuando tú decides tratar el tema de los dinosaurios en el aula, que a lo mejor no está en la unidad didáctica, pero sabes que hay un niño que está muy desmotivado y que es un tema que le gusta, pues en lugar de leerte un libro sobre las vacas, te traes un libro de dinosaurios, simplemente por el hecho de motivar a ese niño. Y con estas pequeñas acciones estamos actuando sobre la diversidad. Y eso nos lo permite la normativa. La normativa nos hace una definición y dentro de los grandes grupos de ANEAI, como siempre digo yo, tenemos ahí un grupo que nos habla por condiciones personales o de historia escolar, ¿no? Ese es el cajón desastre
en el que entran todos los niños que no tengan una necesidad educativa especial, que no tengan problemas de conducta, que no sean TDAH, ni altas capacidades, ni niños extranjeros, sino todos podemos hacer algo. Y después la propia normativa nos permite hacer y adoptar distintos tipos de medidas, partiendo siempre de las medidas ordinarias, que son sobre todo medidas que afectan a la parte metodológica, a la metodología, a cómo hacemos las cosas, a nuestra organización espaciotemporal, a los recursos que utilizamos, a la metodología que queremos utilizar, a cuál es el papel que le vamos a dar al alumnado, el tipo de agrupamiento que hacemos. Esas son medidas ordinarias que yo puedo adoptar en el aula en cualquier momento y que no tengo que justificarlas, que puedo modificarlas en cualquier momento. Es cierto que nosotros partimos de una programación en base a un currículum, pero la programación es abierta y flexible, igual que el currículum. Con lo cual, yo, con tal de que al final de curso haga una memoria y recoja, oye, pues yo tenía pensado hacer esto, pero resulta que por el motivo que fuese no lo hice, lo cambié, pues no pasa nada. Con lo cual, esas medidas de atención a la diversidad ordinarias las puedo llevar a cabo en todo momento. Y mirad que hay medidas como el cambio de la estructura organizativa del centro, que ahí nos permite apoyos, los espacios, crear aulas específicas, utilizar los pasillos, ubicar el aula del niño que utiliza silla de ruedas en la planta baja, darle más horas en la biblioteca a aquel grupo que necesita, pues desde ese tipo de medidas hasta el desdoble en los grupos, que nos permite trabajar con grupos más reducidos, el refuerzo educativo, que yo puedo organizar cómo le doy la clase a un niño, puedo contar con el apoyo de otro profesorado. Esas son medidas ordinarias que simplemente nosotros reflejamos en los documentos del niño, pero que incluso en educación primaria no aparecen recogidas en el historial. Es decir, que ese niño cuando tenga 30 años va a ver que tiene un 8 en matemáticas y no va a saber si tuvo un refuerzo educativo o no tuvo un refuerzo educativo. Con lo cual, porque muchas veces dices es que si hacemos así estigmatizamos al niño. Y yo siempre digo que a veces hay integración que desintegra. Hay niños que necesitan atención individual, hay niños que necesitan un material específico. Y yo creo que muchas veces con este tema de que queremos integrarlos a todos, de que todos tienen que estar juntos y de que tal, pues no, porque si le doy una ficha diferente, porque si le hago hacer una tarea diferente, pues no, podemos hacer cosas diferentes. Lo que tenemos que hacer muchas veces es que eso sea lo natural en el aula y que nuestras propuestas sean multinivel para que se adapten a los distintos niños, a las distintas necesidades, a las distintas capacidades y debemos tener en cuenta que la atención a la diversidad no se tiene que centrar única y exclusivamente en aquellos niños que tienen dificultades para aprender. Hay otros muchos niños que no tienen dificultades para aprender, que aprenden a la velocidad del rayo y que vienen al cole y no necesitan que tú les enseñes nada porque ya se lo saben todos. A esos niños también tenemos que atenderlos. Y eso, las medidas de atención a la diversidad que establece la ley nos lo permiten. Ahora bien, hay en otros casos en los que las medidas de atención a la diversidad tienen que ser muchísimo más específicas y ahí sí que ya vamos a tener que tocar los elementos prescriptivos, sí que voy a tener que tocar los objetivos, voy a tener que tocar los criterios y los estándares de aprendizaje que utilizo a la hora de evaluar a estos niños. Pero, ¿qué nos pasa con esto? Pues muchas veces con las adaptaciones curriculares es muy típica la frase, es que este niño tiene un nivel de tercero y está en sexto. Sí, lo diría. ¿No? Entonces tú tienes un nivel de tercero y estás en sexto, entonces lo que hago es te saco fotocopias de un libro de tercero o te compro un libro de tercero y entonces mientras todos tus compañeros están haciendo una cosa, los niños están haciendo otras. Eso no lo dice la ley, eso no lo dice la normativa. La normativa te dice que tienes que adaptar el currículum a las necesidades de ese niño, con lo cual un niño puede tener muchas dificultades, pero tiene otras muchas potencialidades y cosas que tiene adquiridas. Con lo cual, a la hora de hacer una adaptación curricular, lo que nos dice la ley, y debemos tener en cuenta, es que yo tengo que coger el currículum de referencia del curso en el que estoy, y si estoy en sexto, tengo que coger el de lengua de sexto y decir, expresión oral, ¿este niño es capaz de expresarse oralmente? Bueno, perfecto, pues este lo puedo dejar. ¿Este niño no tiene el vocabulario? Bueno, pues entonces me voy al de uno más atrás, quinto. Bueno, este le queda un poco alto, pues venga, le pongo el de cuarto. Pero las adaptaciones curriculares que nos permite hacer el currículum van en esa línea. Es decir, yo tengo que adaptar el currículum de forma individual. No consiste en coger el currículum de 3 cursos inferior y aplicarlo en el aula.
y además debe utilizar una metodología que nos permita la integración del niño en las actividades del aula. Con lo cual, si yo estoy trabajando las plantas con todo el curso, pues este niño trabajará las plantas a su nivel. Con lo cual, si ya desde un primer momento nosotros establecemos unas propuestas multinivel, pues va a ser muchísimo más fácil adaptar el currículum. Lo que pasa es que no lo hacemos así, con lo cual muchas veces los niños que tienen adaptación curricular pues están como aislados del grupo, se les dan unas fichitas allí para que pinten, recorten y coloreen y estén entretenidos y ya está. Por otro lado, también es una limitación del sistema. Es decir, cuando tenemos una clase con 25 niños y niñas en los que tienes 3 niños con TDAH, con un diagnóstico importante, 4 con una familia desestructurada que tienen las emociones revueltas, un niño con TEA y 2 que vienen al cole un día sí y 4 no. Sí. Estoy hablando casi de la realidad de mi centro, pues también una persona sola en el aula, adaptándose a todo eso, a veces es muy, muy complicado. Pero la normativa sí lo dice, y la normativa también nos dice que tenemos autonomía organizativa, con lo cual los centros podemos establecer planes de apoyo que ayuden a estos niños con otros profes a seguir adelante y a aprovechar el tiempo que están en el colegio. Además, también nos permiten la flexibilización del periodo de escolarización. ¿Cuántos papás y mamás tienen miedo? Es que mi niño se va a quedar un año más en infantil. Bueno, y es que eso es horrible. ¿Cómo se va a quedar? Pues no, pues muchas veces tenemos que pensar que tanto el no promocionar, el repetir curso, el flexibilizar, el adelantar un curso cuando es necesario, es una oportunidad que se le está dando a ese niño de que su madurez se coloque en el sitio que necesita para seguir adelante. Y quedarse un año más en educación infantil no resulta ningún trauma para ningún niño. Es muchas veces un trauma para los padres y un trabajo para los profes, que tenemos que hacer muchos papelitos, pero que al final está demostrado que muchos niños que se adoptan ese tipo de decisiones son muy adecuadas. Pero ¿qué nos pasa? Muchas veces como maestros no conocemos la normativa, no sabemos qué podemos hacer, no sabemos qué medios tenemos, no sabemos qué podemos exigirle a la administración, a nuestro equipo directivo, con lo cual creo que la normativa de atención a la diversidad que está ahí debemos conocerla, debemos saber cuáles son esas medidas que nos ofrecen, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque también muchas veces metemos la pata y hacemos cosas que no debemos. Ahora, últimamente, se están publicando desde el 2014, se llevan publicando numerosos protocolos de actuación en casos de niños con TEA, TDAH, discapacidad auditiva, distintas cosas. ¿Qué nos pasa con esto? No los conocemos. ¿Cuántos niños llegan a nosotros a veces y los papás nos dicen es que claro, es que en el otro colegio claro, le ponían el examen y no le dejaban tiempo para hacerlo? Pues hay ciertos niños que en nuestros protocolos nos dicen que debemos adaptar los tiempos, los espacios, los recursos que se les proporcionan, pero leer los protocolos da trabajo. Entonces, tener voluntad y pedir ayuda, y parece que rectificar no es de sabios, porque si yo veo que me he cometido un fallo conforme a cómo diseñé un poco pues la parte curricular de ese niño y puedo retomar y volver para atrás, o lo que tú decías ya no es tanto el hecho de, si yo creo que hay un buen acompañamiento emocional cuando esa familia pues la acompaña en el proceso de que tiene que repetir, ¿no? Como en todos sus, viendo todas las etapas que va a atravesar esa familia, como si fuese un duelo, evidentemente, ¿no? Pues a lo mejor sería vista desde otro enfoque. No sé si me estoy explicando, ¿me entiendes? Es decir, creo que a veces simplemente no se lo planteamos de la forma más cercana para que ellos lo acaben de entender. Entonces, claro, la familia lo coge como algo muy, muy negativo, como algo que no se puede abordar y como, ¿qué me estás planteando? ¿No? O sea, ya como muy estigmatizado por la sociedad incluso. exacto, sí, es que muchas veces ese tipo de cosas, la repetición, el quedarse un año atrás, a veces es algo que te va a marcar.
y la gente debe verlo como una oportunidad. Cuando es necesario y tenemos que darle una oportunidad. Lo que pasa es que a las familias tampoco, cuando un centro decide que un niño repite, no se puede quedar en que el niño repite. El niño se queda un curso, repite un curso, pero a ese niño tenemos que en ese mismo año ofrecerle una serie de recursos y oportunidades para que supere sus dificultades. Y yo que ya llevo muchos años, porque ya soy un poco mayor, 20 años en esto, ya pasé por todo, ¿no? Pues pasé por Ya, infantil, pasé por primaria y en infantil he hecho flexibilizar a muchos niños y el tiempo me ha dado la razón y les ha ido muy bien a algunos después de esto y otros les ha ido muy bien dentro de todas las necesidades y limitaciones que tenían, pero el haberse quedado ese año en educación infantil para ellos fue un respiro pues que les permitió ponerse un poquito donde debían estar y eso les permitió seguir adelante. Y en primaria pasa exactamente los niños. Los niños lo que no pueden ir es siempre con el agua al cuello, porque esa sensación de no llegar nunca y no darle nunca la oportunidad de éxito y estar trabajando durísimo y no alcanzar el mínimo, porque después también muchas familias nos dicen, es que trabaja mucho y tú no le apruebas, es que claro, el mínimo es el mínimo. Es decir, yo puedo valorar el trabajo, pero el trabajo es una parte de la valoración. Pero si el niño no multiplica, no multiplica. Y ya. si, y si yo necesito que multiplique para que pueda abordar los conocimientos del siguiente año, pues a veces lo mejor es te quedas un año más, buscamos otra estrategia, te enseñamos a hacerlo de otra forma quedarte un año no va a ser ninguna cosa horrible, horrible. Podríamos hablar un Sí, yo creo que montón es de... como tú se lo vendas a la familia en general, cómo se lo vendas a todo lo que conforma el niño, el centro y todo lo que es en sí la situación y la circunstancia, ¿no? Si tú se lo vendes como una oportunidad, pues va a ser una oportunidad. Pero si lo vendes como algo negativo y es que va fatal y es que no avanza y es que tal, es cuando yo creo que ya hay un bloqueo por muchas partes de la situación, de la circunstancia y de la situación. Y entonces cuando ya no damos pie a nada más, ¿no? Por eso yo creo que también va en función de cómo lo gestionemos nosotros como parte de docente y cómo se lo vendamos a la familia, ¿no? De ahí que sea importante también lo que decíamos, que los maestros debemos conocer la normativa y debemos saber que tenemos que informar a las familias, estar con ellos, trabajar en equipo y demás, y que las familias también tienen que conocer cuáles van a ser nuestros criterios a la hora de evaluar a su hijo, cuáles son las medidas de atención a la diversidad que estamos adoptando, por qué llegamos a ese punto. Cuando tú trabajas con la familia codo con codo y mano a mano, es muy fácil, ellos entienden perfectamente lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que tenemos que poner a las familias de nuestro lado y muchas veces las familias nos estorban. Entonces no hacemos lo que debemos pues porque los alejamos, porque es la mamá pesada que siempre viene diciéndome mi niño, mi niño, mi niño y muchas veces nosotros también tenemos que ser conscientes que es cierto, que es su niño y que los que tenemos hijos sabemos que nuestros niños son nuestros niños y los defendemos por encima de todo, hagan lo que hagan y es nuestro trabajo también. Entonces muchas veces también nos tenemos que poner en el otro lado decir, pues no. Y ver la herida primaria que hay de esa familia, que muchas veces consideramos que lo que dices de mi niño, que a veces incluso se están nombrando y se han nombrado como madres helicóptero, padres helicóptero, y yo digo que no existen. Para mí es como una etiqueta que le estás poniendo a esa familia también, en cierto modo, ¿no? Y si tú vas a la raíz del problema, a la herida que tiene esa familia, verdaderamente y remáes en el mismo sentido en el barco, pues va a salir todo mucho más a flote y se va a poder dar va a ser todo más respetuoso en ese sentido también, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que debemos conocer cuál es la normativa, debemos saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer y como profes y como padres, porque muchas veces las familias exigen unas cosas que nosotros no podemos darles y que no hay forma de ofrecérselas. Entonces, tanto como profes como padres debemos conocerla. A los profes yo les recomiendo que, que la normativa la cojan con cariño. Yo sé que es un tostón, que es difícil y demás, hay múltiples formas de hacerlo, pero yo creo
que debemos leernos, sobre todo, o yo creo que es basiquísimo conocer la LOE 11 y tener en cuenta cuáles son los principios y los fines de la educación. Y después, además, debemos ser conscientes también de cuál es el currículum que tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajarlo, qué nos exige y qué posibilidades nos da ese currículum. Y además, las medidas de atención a la diversidad que tenemos de nuestra mano, que podemos utilizar, que podemos llevar a cabo en el aula, y sin olvidarnos de las familias. Las familias tienen derecho a todo eso. Pero además, después como profes, yo creo que es súper importante que conozcamos el reglamento orgánico que rige nuestra práctica educativa. Es decir, ¿qué documentos tengo? ¿Qué documentos debo hacer? ¿En qué equipos puedo formar parte? ¿Qué funciones tengo? Porque muchas veces desconocemos cuáles son nuestras funciones dentro del centro educativo. Y entonces cada uno se mete en su clase, cierra la puerta y aquí hago lo que me da la gana. Y las cosas no son así. Los centros educativos tienen una forma de trabajar, tienen un proyecto educativo, una línea metodológica que todos debíamos conocer y que todos debemos utilizar por el bien de nuestros niños y niñas. A veces también debemos olvidarnos de nuestros derechos, porque a veces en este gremio pecamos un poco de es que tengo derecho a elegir clase, es que tengo derecho a irme una hora antes, es que tengo derecho, y nos olvidamos un poquito de nuestras obligaciones. Y creo que muchas veces pasa porque no conocemos cuáles son nuestras funciones. Ahí los equipos directivos creo que también tenemos una labor importante que a veces olvidamos. Creo que en la vorágine del curso llegamos el día 1 de septiembre, el día 10 están los niños en el centro, tenemos que hacer todo con prisa, muchas veces no nos conocemos lo suficiente, no llega un profe nuevo y no te da tiempo a contarle todas las cosas que hacemos. Y entonces sí que creo que los centros educativos ahí tenemos una labor muy, muy importante de organización, de trabajo cooperativo, ese trabajo que le exigimos a los niños en el aula, nosotros debíamos ser capaces de llevarlo a cabo y muchas veces no somos capaces. Después hay ciertos cargos en los centros que no quiere nadie. Yo es que ser coordinador, uff, es que da mucho trabajo, es el coordinador TIC, el coordinador de la biblioteca, el coordinador de no sé qué, pues todo eso al final yo también entiendo que el sistema está mal, en los centros educativos a veces no hay el profesorado suficiente y el que asume un cargo siempre es sobre el trabajo que ya tiene y entonces eres tutor de un curso, eres jefe de estudios, eres el responsable de la biblioteca y después además te toca el comedor escolar, ¿no? Estoy hablando de lo que me va a tocar a mí el curso que viene y entonces es como y haces muchas cosas y a veces y no está reconocido tu trabajo. Entonces creo que es importante que conozcamos dónde estamos, cuáles son nuestras funciones, qué podemos exigir y además qué debemos dar nosotros como docentes al centro educativo. Creo que también es un problema del sistema, la movilidad del profesorado no ayuda a nada porque los profes van y vienen, el sistema de sustituciones y de los interinos tampoco ayuda a nada, pues porque en los centros educativos hay cambios todos los años, lo que a veces no nos permite crear un proyecto educativo bien consolidado, que todo el mundo esté de acuerdo, que todo el mundo lo conozca y que sepa por dónde tirar. Entonces creo que la normativa en esa línea sí que los profes que nos quejamos por muchas cosas y que vamos a la huelga y que nos quejamos porque nos bajan el sueldo y por otras muchas cosas, creo que también ahí debíamos hacer algo y pelearnos para que la normativa educativa se ajuste y se adapte a la realidad que estamos viviendo, que no se ajusta para nada a la nueva sociedad, a las nuevas tecnologías, a la nueva realidad de los centros, de las familias, a la conciliación familiar. Está todo como estaba y no nos adaptamos a eso. Como muestra lo que nos está pasando ahora. El Ministerio de Educación y la Consellería de Educación en nuestro caso, yo creo que está tomando y adoptando una política de sálvese quien pueda. ¿Qué va a pasar cuando empiece el cole? Pues ya los equipos directivos organizarán las entradas, las salidas, las clases burbuja, el comedor escolar, el aula madruga, el transporte.
cómo van a ser las actividades extraescolares, cómo vamos a meter a 300 y pico niños en un comedor escolar manteniendo las distancias, cómo vamos a mantener el aula madruga en la que hay niños de 14 clases diferentes todos juntos y después nos piden que tengamos aulas burbuja y aquí no se manifiesta nadie y nadie nos dice nada. Entonces los centros educativos estamos ahí trabajando pico y pala intentando organizarnos, pero estamos haciendo castillos en el aire que probablemente una vez que pasen estas elecciones y que alguien coja el cargo dictará unas instrucciones, pero aquí ya nos adelantaron que 25 niños por aula, que no se va a aumentar el profesorado y que lo que yo digo, la política y la teoría y yo creo que la legislación en este caso nos va a decir sálvese quien pueda, organícense ustedes, pongan ahí un maestro que sea el responsable de tomarles la temperatura a los niños y yo creo que no va a pasar nada. Y creo que sí que es una reivindicación que debíamos hacer todos, que la normativa se adapte a la realidad, porque los pobres opositores que están estudiando ahora como locos, que este año tenemos la suerte de saber que en junio del curso que viene vamos a tener oposiciones y ya estamos matriculados y ya tenemos así como trabajo adelantado, esa normativa es muy difícil de estudiar, salvo que se organice por bloques y se lea con mucho detenimiento, porque es imposible abordar todo de forma... Es imposible, no se puede. No se puede. Hay que darle coherencia a todas esas cosas, lo que decíamos, un decreto que sale en el 96 que tiene una modificación en el 2011. Entonces tienes que leerte el decreto 96, borrar lo que sobra, meter lo que falta y es un trabajo bastante importante. Bastante importante. Entonces yo creo que sí, que ahí debemos tener mucho cuidado y debemos ser metódicos y cautos ahora a la hora de enfrentarnos al curso que viene. Vale. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta, comentarnos algo, si alguien tiene alguna sugerencia que trasladarnos o así. Si no, pues lo que tú veas que puedas continuar dentro de lo que es el guión que teníamos acordado más o menos, porque queríamos sacar unos puntos que nos parecían importantes, pues seguimos para adelante hasta donde nos dé el tiempo de la entrevista. Vale. Muy bien. Creo que una de las cosas que nos está ahora y que salió así como muy novedosa el curso pasado son documentos que van saliendo en cuanto a la igualdad en los centros educativos. La Administración nos está proporcionando una serie de protocolos y una de las actuaciones que nos pidieron este año es que hiciésemos un plan de igualdad. Y como todo, lo hicieron así de un día para otro, nos dijeron, haced un plan de igualdad y creo que nos lo dejaron ahí y, ¿no? y hacedlo vosotros. Incluirlo en vuestra programación general anual, llevad a cabo una serie de actuaciones y creo que ese tipo de cosas sí que debemos tenerlas en cuenta. Los opositores que estéis ahí preparándoos como locos para el curso que viene, tenedlo en cuenta porque son esas cosas que van a caer en los supuestos del año que viene y que si no caen como pregunta directa deberíamos incluir. Darle validez, exponerlo y que varias veces hagamos mención a ello, ¿no? Te refieres en... Exacto, es súper importante porque son cosas que están saliendo ahí. Ya vemos ahora que la igualdad de género y todo este tipo de cosas se están poniendo ahí, se les está dando valor. El problema que le vemos a todos estos protocolos es que se les está dando valor a nivel sobre el papel, todo está en el papel y después en los centros educativos no se exige que haya un reflejo de todas esas cosas que se nos pide que hagamos. La inspección educativa ni está ni se la espera. Ya. Viene para solucionar los problemas cuando hay un problema determinado, en un caso determinado, con un niño determinado. Ahí sí que está la inspección educativa, pero ya está. Ya está. Entonces, nos están exigiendo un montón de cosas que nosotros hacemos un poquito por intuición e intentamos hacerlo bien, intentamos
adaptarnos a la realidad, pero yo creo que nos faltan dos cosas. Nos falta una inspección que funcione adecuadamente, más allá de venir a resolver un problema, y nos hace falta también una formación adecuada. Que en eso sí que la Administración nos lo facilita, por un lado, porque nos ofrece formación en centros, que está muy bien y que nos permiten adaptarnos a las necesidades del centro. Mira, perdona, Tati, quedan 13 segundos, entonces no sé si algo quieres decir. Yo por mi parte te doy las gracias. Me da mucha rabia cortarte así, pero esto Perfecto. es así, y así que